Muy buenas noches a todos, ¿se escucha? Ya, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de Bancarización 2024. Las fechas de este curso son el 26, 28 y 30 de noviembre en el horario de 7 a 8 p.m. Recuerden por favor prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica. El docente a cargo es el licenciado César Cáceres Nina. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Es licenciado de Contaduría Pública por la UNICEN con máster en Administración de Empresas por la Escuela Europea de Negocios. Tiene una amplia experiencia profesional como jefe de la Unidad Contable Financiera y gerente administrativo financiero de Ende Servicios y Construcciones S.A. Es contador general en Ende Tecnologías S.A., instructor y oponente sobre cursos sobre planillas salariales, contables, e impuestos en instituciones como Fundación IDEA y Centro de Capacitación MM. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará la asistencia y con respecto a la certificación se tomará en cuenta las asistencias de cada clase y la tarea final que el docente crea conveniente enviar. Dicho todo esto, le doy pase a nuestro estimado docente César Cáceres Nina. Muchas gracias por la presentación, estimada Patricia. Y pues muchas gracias también a todos los participantes. Espero que este curso sea de su agrado y sobre todo pues que sea de utilidad. Y para empezar, quiero señalar que en la parte impositiva, los que trabajan en la parte contable, sabemos que todo el tiempo hay cambios en la parte impositiva, ¿no? Hay cambios en la normativa tributaria, hay cambios no solo en normas, sino también en procedimientos, en las formas, en cómo se trabaja y pues uno debe estar actualizado día a día. Eso es así, cada día yo veo mi chat, estoy en varios grupos de WhatsApp, Facebook, cada día me llegan notificaciones de nuevas resoluciones normativas de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, van cambiando. Y ahorita justamente vamos a ver el tema de bancarización, que tiene como que dos momentos, dos formas de ver este tema de la bancarización. Eh, por un lado, es el tema más global, digamos, por así decirlo, de la bancarización, que es el uso de lo digital, digamos, ¿no? El uso de las transacciones financieras mediante las plataformas digitales, ya sean billeteras móviles, plataformas web de los bancos, etcétera, ¿no? Ustedes ya han debido yapear, como se dice, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que uno se va introduciendo a este tema de la bancarización que tal vez sin saber, ¿no? Tal vez no teníamos conocimiento de que eso se llamaba bancarización. Y por otro lado, entra impuestos nacionales con unas reglas en la normativa en las que obviamente nos van a querer obligar, nos obligan, no solo a nosotros, en otros países igual, a que nosotros tengamos la obligación de reportar esas transacciones ya por medio de los bancos autorizados o entidades financieras autorizadas. ¿Ya? Entonces, dicho esto, con una pequeña introducción, vamos a entrar a lo que es la presentación. Yo creo que ya hay bastantes personas, ¿no? 22 personas, tal vez ingresen más, pero a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. Yo he preparado una pequeña presentación. A ver, vamos a presentar. Ya. El tema de hoy es bancarización. Vamos a ver inicialmente. Todos han debido ver publicaciones de este tipo en las redes sociales. Hace unas semanas, o hace un mes, si no me equivoco, que salió la normativa. eh, Han debido ver estas publicaciones, ¿no? Y muchos tal vez se han asombrado porque no conocían. Habían señalado que
el gobierno había implementado un nuevo impuestazo del 10% a todas las transacciones bancarias y así fue, ¿no? Así, shock. Creo que muchos han entrado en shock, muchos que no conocen del tema tributario y nunca han escuchado tal vez de bancarización, sí han debido entrar en un shock, y han dicho, se han alarmado, y han dicho, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué nos quieren cobrar más impuestos? ¿No? En un momento, además, en el que tenemos una crisis económica, financiera muy complicada. La verdad está muy difícil la situación financiera actual en nuestro país. No, ya no se puede ni esconder, no sale a la calle a comprar cualquier cosa y ya se da cuenta fácilmente que los precios ya están por las nubes. Y el tema de los dólares, las filas para la gasolina, el diésel. Entonces, sí, hay una situación complicada y además viendo este tipo de publicaciones, peor todavía, ¿no? Y obviamente me imagino que es tal vez político o alguien de forma malintencionada hizo esta publicación, ¿no? Pero sí, hay que resaltar que estas noticias son falsas, ¿no? Todas las noticias que se han vertido respecto a un nuevo impuesto realmente son falsas. Entonces, eso para un preámbulo, ¿no? Para una entradita de cómo más o menos nos hemos enterado de la bancarización, ¿no? Sí, en el mundo, bueno, en la parte de los contadores, los profesionales del área contable, administradores que ven el tema de impuestos, estábamos esperando a que llegue esta normativa, pues antes de esta, es como que la actualización, la tercera versión en realidad, antes de esta nueva actualización de la normativa, mandábamos estos reportes por un software un poquito antiguo, ¿no? Entonces, incluso tienes que tener un Windows 7 para que el sistema funcione, ¿ya? Ahora va a estar todo en la oficina virtual, entonces sí va a haber una mejora en ese sentido. Ya, no es algo nuevo, es algo que ya lo venimos manejando desde hace mucho tiempo y de hecho no es solo en Bolivia, de hecho ha surgido esto a través de una recomendación de la OECD, que es una organización internacional que controla el tema de lavado de dinero y esos temas a nivel internacional. Entonces, ellos han recomendado que los países puedan tener mayor acceso a plataformas virtuales para controlar el flujo del dinero y la trazabilidad sobre todo. Entonces, me permití un poquito para también interactuar con todos ustedes. Me imagino que tal vez no todos conocen el tema impositivo, pero me permití preguntarle. Hoy en día está muy de moda trabajar con la inteligencia artificial. Entonces, le hice preguntas de qué es la bancarización a varias plataformas de inteligencia artificial y una de ellas es Gemini. Y Gemini me dice, a ver, ¿qué es la bancarización? Le pregunto. Y me dice, la bancarización es un proceso, evidentemente es un proceso que busca fomentar el uso de los sistemas financieros formales. Básicamente con ese concepto me quedo yo, ¿no? Entonces es un proceso mediante el cual, mediante la bancarización, se busca fomentar el uso de estas plataformas virtuales, ¿no? Como en bancos, cooperativas, muchas, todos, en realidad casi todos los bancos se han visto, tienen inclusive su billetera virtual, ¿no? Su billetera digital, cada uno el Yapea, en Banco Ganadero, no sé qué otras plataformas tienen, que es relativamente muy fácil hacer ya hoy en día transacciones, hacer un pago, hacer un cobro, es bastante fácil, muy rápido, no es como antes, ya no tienes que ir ni siquiera al cajero a veces para pagar, pides un QR, pagas incluso el trufe en La Paz, en ciertos lugares he visto que los trufis también tienen sus QRs, ¿no? Entonces, esto ya vamos entendiendo acá que la bancarización se trata de fomentar el uso de estas plataformas digitales, ¿ya? En nuestros cobros y pagos. ChatGPT, ¿qué me ha respondido? Básicamente lo mismo, ¿no? Me dice que la bancarización es el proceso, igual me dice que es un proceso, porque evidentemente uno tiene que tener una cuenta, ¿no? Es todo un proceso, todo un ciclo, tengo que tener una cuenta instalada, mi aplicación del banco, tengo que tener tal vez la cuenta del beneficiario, mi cuenta activada, tengo que tener fondos,
Va a haber todo un proceso, incluso tal vez de autorización, ¿no? En empresas, las plataformas de pagos tienen su proceso también. Hay uno que elabora, hay uno que revisa y hay otro que aprueba la transacción. No es directo. Entonces, estas plataformas también tienen su cierto nivel de seguridad, que obviamente tiene que garantizar que no se pierda ningún dinero, ¿no? Entonces, ChatGPT me dice que es un proceso en el cual, mediante el cual las transacciones económicas de una sociedad se canalizan a través del sistema financiero formal. Entonces, ya, ¿qué queremos decir? Que no estamos hablando ya de hacer transacciones con dinero en efectivo, sino todo a través del sistema financiero. Utilizando medios electrónicos, documentos como transferencias, las cartas de transferencias, ustedes tal vez alguna vez han utilizado. Generalmente lo usan para montos fuertes, hacer transacciones importantes, se hacen cartas de crédito, cartas de débito, ¿no? Los cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, son medios o mecanismos que buscan reducir el uso del efectivo principalmente, es lo que me está diciendo, ¿no? Garantizar la trazabilidad. Pues acá ya me está dando un nuevo concepto, ChatGPT, trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? En el tema tributario, a ellos les encanta la trazabilidad en el tema de servicios de impuestos nacionales, porque ahí van a ver qué es lo que hiciste con tu cuenta, dónde has pagado, de qué estás recibiendo cobros, de dónde, etcétera. Entonces, en una cuenta bancaria hay una trazabilidad. Tu extracto bancario sale de dónde te han depositado, dónde estás pagando, cuánto, cómo, qué día, fecha, hora, sale toda esa trazabilidad, ese movimiento, ese detalle de lo que haces al día a día. Entonces, como que tiene sus cosas buenas, pero como que también le da muchas armas a la parte tributaria para poder fiscalizar. Y obviamente hay mucha gente que se puede sentir nerviosa, ¿no? Y no de ahora, como les digo, esta normativa ya es desde 2011, donde se implementó por primera vez, ¿no? Entonces, trazabilidad de las operaciones y fortalecer la seguridad y transparencia en las actividades económicas. Seguridad, por supuesto, ¿no? No es lo mismo tener tu dinero en el colchón, que tal vez te lo pueden robar, pero también sabemos que en el banco igual se complican las cosas, ¿no? Con el tema de la inflación, sobre todo. Actualmente sí tenemos un poquito el sistema financiero complicado por el tema de los dólares y sí puede haber un cierto nivel de riesgo que macroeconómico, ¿no? Va a involucrar a muchas personas, ¿no? Pero esperemos que no suceda nada. Es lo único que podemos pedir. Por ahora no, la verdad es que no se encuentran en nuestras manos, no podemos ir sacar, ponerlo bajo el colchón. Igual la inflación nos va a afectar y el dinero esté en el banco o esté en el colchón. Ahí sí no podemos hacer mucho. Transparencia, ¿no? Acá más que todo se refiere al tema del lavado de dinero. ¿No? Porque cuando ustedes van al banco, eh, bueno, los que somos un poquito más mayores, nos acordamos, ¿no? Antes no nos preguntaban por qué estás depositando cierto monto o por qué estás retirando, origen y destino de los fondos, nos preguntan, ¿no? Entonces, ahí ya estás declarando, porque es como una declaración jurada. Yo estoy cobrando por concepto de he vendido tal cosa, ¿para qué? Todo te preguntan. Todo un cuestionario básicamente que tienes que llenar para poder hacer actualmente una transacción en la banca en nuestro país. Y lo propio sucede en transacciones electrónicas, ¿no? Cuando estás haciendo tu transferencia por la aplicación del banco, lo mismo te pregunta de origen y destino de los fondos. Bueno, también le pregunté a esta plataforma, es de Office, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es otra plataforma de Office, de Microsoft. Me dice, la bancarización es un proceso. Nos queda clarísimo que es un proceso por el cual las personas comienzan a usar servicios bancarios, como abrir cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, débito, acceder a préstamos. Es como unirse a un club de los bancos, al club de los banqueros nos vamos a unir, ¿no? Para poder manejar mejor tu dinero de manera más segura y tener acceso a más opciones de ahorrar y de gastar. Bueno, también ahorras, pero también tienes más opciones de gastar. A ver si no tienes efectivo, lo que tienes que hacer es ir al banco, cobrar, etcétera, ¿no? O sacar del colchón. Pero ahora no. Tienes en tu celular el QR, caserita, tienes QR, te voy a pagar con QR. Ya, ok, es más rápido, puedes gastar más fácil.
Es básicamente poner tu dinero en el banco en vez de dejarlo en el colchón. Es lo que te dice Copilot, se llama esto, ¿no? Copilot de Microsoft. Entonces, eso es lo que nos dice Copilot. Entonces, como que vamos entendiendo, ¿no? Hasta ahorita la idea central de la bancarización tiene que ver mucho con el manejo del dinero mediante el banco, ya no usar el dinero en efectivo. Entonces, esto tiene como dos conceptos. Por una parte, su efecto es el tema tributario, netamente, para el tema impositivo, para ver si realmente estás declarando lo que dices declarar. Y también es el tema de control de los delitos de lavado de dinero, ¿no? Contrabando, etcétera. Puede ser ese tema de delitos donde se generan dinero y no hay, yo no voy a decir, ¿sabes qué? He vendido droga o he vendido blanca por tantos millones. No vas a decir en la banca eso. Entonces, como que ahí hay cierta limitación y a ese lado va. La OECD, o la OCDE, perdón, ha dirigido esta recomendación justamente por ese motivo, por el motivo del lavado de dinero, del blanqueo de capitales. Entonces, se ha ido profundizando y ha ido creciendo la utilización. Además, a que a la banca también le conviene, ¿no? Ya utilizar más plataformas virtuales que tener personas. Bueno, acá tengo un cuadrito comparativo, ¿ya? Justamente la bancarización, del nivel de bancarización en varios países. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con el nivel de bancarización? El nivel de gente, personas que utilizan el sistema financiero en sus transacciones. ¿Ya? Por ejemplo, en Bolivia estamos en un 60%. Del 100% de personas o de 100 personas, 60 utiliza el sistema financiero. Esta información, por si acaso, está un poquito retrasada, 2021, si no me equivoco, que es donde está actualizada esta información, pero igual nos da un parámetro importante, ¿no? Es post pandemia. Seguramente este número habrá subido un poquito por el incremento del uso de billeteras móviles, como el YAPE y otros que conocemos, que están en el medio, ¿no? Entonces, el factor clave para que hayamos llegado en Bolivia a este porcentaje, uno es la regulación fiscal. Impuestos, el 2011 sacó su normativa y ha dicho, todos usan bancos para hacer sus transacciones. Y cuentas básicas, tenemos cuentas de ahorro que, bueno, en algunos casos son medio atractivos y decides dejar tu dinero ahí. Retos principales, áreas rurales, ¿no? Llegar a áreas rurales más lejanas, ¿no? Donde no usan tal vez alguna plataforma. Pero sí, yo he viajado a algunas áreas rurales y algunos sí ya están empezando a usar, digamos, ¿no? Poco, pero usan. Chile es uno de los países de América Latina que creo que es el más avanzado. Está en un 85% de bancarización. ¿Por qué? Por la innovación tecnológica y su confianza en el sistema financiero que tienen ellos, ¿no? El reto que tienen ellos es una inclusión en zonas rurales extremas, o sea, debe ser la punta del cerro que no tienen, pero que no tienen algún servicio bancario, ¿no? En Argentina están al 50%, pero está así porque hay una popularidad de billeteras móviles. Ha llegado al 50 porque hay muchas billeteras móviles, un factor a favor, pero ¿qué es lo que está en contra? El tema de la inflación y la desconfianza en bancos. O sea, si la banca no me garantiza que mi plata va a estar segura, obviamente no lo voy a llevar. Voy a tratar de hacer transacciones en efectivo que estar dejando mi dinero en el banco y que mañana no lo pueda recuperar, ¿no? España, Estados Unidos están ambos en el 95%, ¿no? En el caso de España, por la normativa europea que justamente es parte de la OSD, entonces ellos regulan, ¿no? Y los desafíos son llegar a la población que falta, ¿no? Más que todo a áreas rurales. Y lo propio con Estados Unidos en áreas o comunidades pobres que no tienen este servicio. Pero ya llegar al 95% de bancarización es muy interesante, ¿no? Un número creo muy bueno. Nosotros estamos en el 60% y creo que estamos más que Argentina, más que Perú, eh, y creo que es muy bueno también. Me imagino que el número ha ido subiendo en el paso del tiempo, ¿no? Acá también tenemos otro cuadrito donde nos vamos a comparar también con los mismos países, pero en base a
a la cantidad, la obligación que tenemos, a partir de qué monto. Ahora ahí vamos entrando un poquito a la parte técnica, porque si bien hemos dicho bancarización es usar el sistema financiero para tus transacciones, eso es básicamente la bancarización, es que tú uses medios formales para hacer tus compras, tus pagos y tus cobros. Entonces, pero sabemos que vamos a seguir haciendo transacciones en efectivo. Hay mucha gente que maneja efectivo, ¿no? Por ejemplo, transporte internacional maneja en efectivo porque tienen que ir al surtidor, cargar el combustible, ¿no? O no hay muchos surtidores que acepten transferencias o QR, o tarjetas, ¿no? Entonces, no maneja su efectivo. Entonces, impuestos nacionales, ya entrando en materia, este tema de bancarización está enfocado al tema impositivo, a la regulación fiscal. Entonces, en cada país, su parte fiscal ha regulado que a partir de cierto monto es obligado, sí o sí, realizar estas transacciones por medio del sistema financiero. De ese monto, de ese límite para abajo, puedes seguir usando efectivo. Del límite para arriba, no podrías utilizar el efectivo, sino el sistema financiero. Ahora, obviamente, es una normativa tributaria, ¿no? Obviamente, tal vez hay personas bueno, hay personas que lo hacen todavía, ¿no? Pero no están alcanzados por la norma, quizás, ¿no? O vamos a ver más adelante cuáles van a ser sus efectos si es que esa persona o esa empresa decide no hacer caso a la normativa y hace nomás sus pagos en efectivo. Por ejemplo, en Chile es 1 millón de pesos chilenos, aproximadamente $1.200. A partir de ese monto para arriba, ellos sí o sí tienen que bancarizar, o sea, tienen que hacer sus compras y pagos por los medios formales, que es la banca. En Argentina, a partir de $85, como su moneda está muy devaluada, entonces desde 30.000 pesos argentinos para arriba tienen que bancarizar, lo que equivale a $85. Ni $100, no, perdón, ni $100, ¿no? España, 1.000 euros, ¿no? En Estados Unidos, 10.000 euros. El límite es un poco más alto, me imagino, porque sus precios también son más altos, ¿no? En Perú, 3.500 soles, que equivalen más o menos a $900. En Bolivia, si se fijan, la tasa o el importe obligado para el cual tienes que bancarizar es 50.000 bolivianos, ¿ya? Y equivalen a más o menos $7.200 al tipo de cambio oficial. Como verán, en el resto de los países, con excepción de Estados Unidos, los montos son más bajos. En Bolivia todavía tenemos un techo alto de 50.000 bolivianos. A partir de ese monto, sí o sí deberíamos usar el sistema financiero en nuestras transacciones. Estoy hablando del tema tributario. No vamos a mezclar un poquito lo que hacemos como personas, como cuando no tenemos ni, no tenemos algún negocio y hacemos de forma informal. No vamos a entrar en ese detalle porque esto es para los que están formalmente establecidos, ¿no? Entonces, obviamente sí, el tema informal puede tener sus efectos, pero ya efectos judiciales, digamos, ¿no? A ver, Sandra Ríos, hola. Bueno, no sé si no puedes activar tu micrófono antes de pasar, tal vez. O tal vez puedes mandar un chat. Buenas noches, una A ver, pregunta ¿dónde estamos? respecto, eh, si una empresa compra, digamos, eh, un inmueble a una persona no registrada en impuestos nacionales, ambos deberían bancarizar. Ya, no, en realidad no. El que va a bancarizar es el que está comprando el inmueble, ¿no? Bueno, en este caso, vamos a ver en la segunda clase los detalles de cómo debería bancarizarse, pero la normativa está aplicando básicamente a las personas que tienen NIT, que están registrados, ese es el alcance. A personas naturales y jurídicas que estén
registrados en el NIT, ¿no? Que tengan su NIT, que estén formales, ¿ya? Porque al área informal no le va a afectar, ¿no? No le va a afectar nada. Y el comprador obviamente tiene que garantizar de que se le deposite en la cuenta, trate de respaldarse con la documentación del sistema financiero. Por un lado, tiene que hacer la bancarización, sí, ¿no? Tendría que hacer la bancarización. Ahora, de que tenga que reportar, porque ahí vamos a ver mañana, yo creo que mañana sí, mañana vamos a ver el tema de las obligaciones formales. Entonces, la empresa que está registrada va a hacer el reporte al Servicio de Impuesto Nacional. Por eso acá hay dos momentos. Uno es el tema de bancarización, que es básicamente usar el sistema financiero en tus transacciones. Entonces, la empresa que está registrada en el Servicio de Impuestos Nacionales tiene que garantizar y respaldarse de que esos fondos no provengan de algún ilícito, digamos, ¿no? Tienen que usar la banca, sí o sí, para poder respaldar su transacción. Y después, obviamente, lo tiene que deportar a impuestos nacionales. Gracias. Ya. Bueno, Sandra Ríos estaba por ahí, creo, ¿no? Bueno, si me preguntan, no, no hay problema. Bueno, básicamente este es lo que quería mostrarles, el tema de lo que es bancarización, ¿no? Para que un poquito vayamos entrando al tema técnico, digamos, al tema tributario como tal. Pero antes de eso necesitamos saber qué es bancarización. Y bancarización no es más que utilizar el sistema financiero formal para tus transacciones de compras, ventas o cobros y pagos. Eso es bancarización. Sí, yo hago todas mis transacciones mediante la banca, estoy bancarizado, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero imagínense estos números, los que hemos visto anteriormente, España, Estados Unidos. O sea, me imagino que cuando van a comprar pan, deben pagar con QR, con tarjeta o algo así. ¿No? O sea, que tengas un nivel de bancarización muy alto, o sea, es impresionante, ¿no? Porque aquí todavía hay muchas transacciones que no las podemos hacer mediante la banca, ¿no? Mediante un aplicativo. Todas se hacen, algunas se hacen, algunas cosas se hacen en efectivo, digamos, que generalmente en los mercados, ¿no? Entonces, para llegar esos números, yo creo que van a tener que pasar varios años, ¿no? Bueno, eso básicamente, si alguien tuviera alguna duda respecto a este concepto de bancarización como tal y cómo se maneja en el ámbito internacional, para ya entrar un poquito a lo que es nuestro, a lo que nos corresponde como Bolivia y entraría en la especie o la parte tributaria como tal. Bueno, entonces pasamos. Como les decía, en la bancarización en nuestro país sí tiene su recorrido, ¿ya? Y data ya de varios años, ¿no? Pero donde se ha marcado es en el 2011. Obviamente tenemos nuestro código tributario que data del 2003, ¿no? Y el artículo 66 es quien regula el tema de bancarización. Hay un artículo que se llama medios fehacientes de pago, así lo han llamado, ¿no? Entonces es un término técnico, digamos, ¿no? Medios fehacientes de pago, fehacientes que sean comprobables, ¿no? Medios comprobables de pago, ya no el efectivo. Entonces, esto ha sido modificado, en el caso de esto, ha sido modificado en 2009 con la ley 62. De la ley 62 se modificó este artículo en 2009. Lo propio en el artículo 37 del reglamento del Código Tributario se detalla un poco más a lo que se refieren los medios fehacientes de pago. Y todo esto empezó básicamente el 2011, porque una vez que uno pues, puede sacar la ley, ¿no? Sacan la ley se tiene que reglamentar. Se reglamenta la ley y después del decreto supremo recién sale la parte más operativa, digamos, ¿no? Y sacaron un decreto supremo, la 772 del 2011, donde establecen ya el monto a partir del cual va a ser obligatorio la bancarización. En este caso, han definido que va a ser 50.000 bolivianos. Entonces ahí empieza todo y el 2011 justamente sale la primera resolución normativa de directorio, que sería nuestra primera versión de bancarización. Entonces con eso estuvimos trabajando a duras penas, según me acuerdo, porque
sí tenía sus fallas, era algo nuevo, etcétera. Y sacaron casi inmediatamente en 2015 la segunda versión, que es la que estaba vigente actualmente, ¿no? Entonces acá nos dan pautas desde conceptos de qué es lo que se va a bancarizar, qué no. Acá todavía estaba muy confuso porque bancarizábamos de todo. Me acuerdo que en esta primera resolución normativa bancarizaban algunos hasta pago de sueldos, todo, porque la norma no era clara. Entonces, todo lo que pagábamos si era mayor a 50.000, reportábamos. O sea, bancarizar y reportar, lo vamos a tratar de separar en dos conceptos, porque bancarizados muchas empresas siempre pagan sus salarios por la banca, ¿no? Ya sean cheques, transferencias, etcétera. Las empresas, por lo general, formales, ya usan el tema financiero. Pero ya en esta época sí había, ¿no? Muchas empresas que pagamos salarios con cheques y como la norma no estaba clara, entonces, como siempre dicen, más darte un poquito de más que te sobra, que te falta, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que otros bancarizaban o reportaban más de la cuenta a impuestos nacionales. 2015 ya mejoró, ya estuvo bien la normativa, pero en este caso, ¿cuál ha sido la deficiencia aún? Es que seguíamos usando un software que se llama DaVinci, un software que yo ni sé de qué año data, es muy antiguo, creo. Entonces, para utilizarlo inclusive tienes que tener el Windows 7, ¿no? Un Windows un poquito antiguo, porque si no, no levanta. O tienes que tener eh, un ambiente virtual para poderlo hacerlo levantar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado 24? Es revisar la normativa de esta gestión. Básicamente se ha actualizado lo que es el software. Actualmente esto se va a enviar mediante un software de la oficina virtual, que es web, portal web. Y además que ya no va a ser anual. Hasta la normativa anterior, la bancarización, el reporte de lo que has comprado y vendido y que ha sido mayor a 50.000, los reportábamos antes cada año. De todo el año, todas tus transacciones, es como con un extracto bancario básicamente, ¿no? Todas tus transacciones del año los reportábamos al año siguiente a impuestos nacionales. Un archivito, entrabas al DaVinci, sufrías un poco y luego lo mandabas. Actualmente, ¿qué ha cambiado? Básicamente ha cambiado que ya no va a ser ya no va a ser anual, sino va a ser mensual. O sea, hay que hacer todos los meses el tema de reporte de las compras y ventas mayores de 50.000. Y además lo vamos a hacer por un aplicativo de la oficina virtual, que ya es más actualizado, que además ya tiene, a lo que he podido ver, ya tiene todas las facturas ahí cargadas, las de compras y ventas, las que probablemente ya tendrías que bancarizar. Ya es como una sugerencia, digamos, ¿no? Ya tiene todas las facturitas que vas a tener que reportar y te va a salir reportes. Bueno, me imagino que lo van a ir modificando a medida que pase el tiempo, ¿no ve? Porque todo software, toda implementación, y esto no solo es en el tema de impuestos nacionales, en todo ámbito, siempre hay una etapa en la que primero diseñan el software, luego lo prueban, han hecho pruebas obviamente, luego le mandan a producción y ahí sigue saliendo errores, porque siempre hay alguien que le mete un dedito a otro lado que no habían previsto o un clic en algún lado que nadie sabía que iban a darle a clic ahí y el sistema falló, etcétera. Va a haber fallas seguramente, ¿no? Entonces, al año seguramente va a haber prórrogas, tal vez hasta mediados de año vamos a seguir con el tema de la bancarización, porque ahorita todavía ni tenemos el sistema habilitado, ¿no? Entonces, solamente vamos a ver capturas de lo que podría ser el sistema. Entonces, una vez que ya al año vayamos entrando en materia, eh, viendo ya el sistema, haciendo clics en los temas, en los puntos, cargando los datos, porque cargar de una empresa que tiene dos, tres transacciones mayores de 50.000, no hay problema. Creo que hay problema. Hay empresas que tienen cientos de miles de transacciones de ese tipo. Entonces ahí la cosa se complica también. Pero ya, si se pueden fijar, de hecho en las anteriores normativas, 2015, ha habido modificaciones. Acá también. Se supone que la tercera versión ya debería salir limpia, ¿no? No debe tener errores. Pero igual, ya hicieron su primera modificación. Entonces, veremos qué pasa más adelante. Seguramente se vienen más modificaciones, sobre todo para el plazo, tal vez por el tema del software, ¿no? Entonces, más o menos así ha sido la evolución de lo que es la bancarización en Bolivia.
ya un poquito como las olas del mar, ¿no? Así, con un vaivén. Entonces, y creo que está bien, ¿no? Porque sí, siempre hay cambios en la normativa tributaria, en los softwares, por alguna cosa siempre va a haber algunos cambios, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 5 años con el tema de la inteligencia artificial también, ¿no? Entonces hay que estar siempre preparados. Bueno, acá está el artículo, el famoso artículo 66 del Código Tributario, que vamos a leer a ver qué nos dice. Aplicar la ley como tal te dice que Servicio de Impuestos Nacionales debe aplicar montos mínimos establecidos mediante decreto supremo, ¿no? A partir de los cuales los pagos por la adquisición, ¿sí? Y venta de bienes y servicios deban ser respaldadas por los contribuyentes y o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, ¿no? La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades harán presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tenga derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno. O sea, ya aquí nos vamos entrando en materia tributaria y muy complicada. De hecho, la bancarización es una de las normativas tributarias muy complejas, muy fuertes, digamos, porque en esta última parte de este artículo señala que la transacción que hubieras hecho, la la cosa que hubieras comprado mayor a 50,000, si no has bancarizado, es decir, si no has utilizado el sistema financiero para cobrar o pagar, esa transacción para temas impositivos no existe, ¿no? ¿Y qué te está haciendo acá? Si el comprador no bancarizó y había crédito fiscal, ese crédito fiscal no te sirve, no vas a poderlo validar. Si eres vendedor, vas a tener que pagar el impuesto, el IVA, por el monto total sin poder deducir nada de crédito fiscal. O sea, muy complicado. Y eso es solo parte, ¿no? El tema del IVA es mucho más fuerte todavía. Entonces vamos a ir viendo más adelante. Entonces sí, aquí ya se complica un poquito la cuestión y ya nos habla de un sistema financiero regulado por la ASFI, ¿no? Bueno, el decreto reglamentario ya nos dice el monto. Mediante decreto, lo que nos señala es el monto. Se establece un monto mínimo de 50,000 bolivianos a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios debe ser respaldado con un documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASI, por una parte, ¿no? Y lo propio, nos señala que la obligación de respaldar el pago, la documentación emitida, ¿ya? Por entidades de intermediación financiera debe ser por el valor total de cada transacción, independientemente de que sea al contado, a crédito o se realice mediante pagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional en el ámbito de sus atribuciones. Entonces, ahí está lo que debemos capturar de esta parte es que el monto mínimo es de 50,000 bolivianos. O sea, a partir de ahí deberíamos bancarizar todo. Bueno, hay el artículo 5 del Decreto Supremo 3050 que nos señala un concepto de lo que es bancarización, que lo vamos a dar también una leída que seguramente nos va a ayudar mucho en las futuras diapositivas, ¿ya? Los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes y o prestación de servicios cuyo valor total sea igual o mayor al monto establecido en el artículo 37, o sea, a los 50,000 bolivianos, ¿ya? Efectuados por el comprador final deberán ser respaldados con documentos emitidos o reconocidos por el sistema financiero a nombre del comitente, ya aquí nos está introduciendo otro conceptito más, ¿no? Acá el decreto supremo, ya más adelante vamos a ir viendo la resolución normativa del directorio, que es el más detallado, pero ya acá podemos tener luces de ciertas cosas que son muy importantes. Entonces, estos pagos dice que tienen que estar documentados y reconocidos por el sistema financiero a nombre del comité, o sea, las personas que intervienen en la transacción, ¿no? No pueden ser terceras personas, básicamente. Ya, vamos entrando un poquito más en materia. ¿Quiénes son los involucrados? Bueno,
¿quiénes están alcanzados, digamos, por esta normativa? Por una parte, las personas naturales. ¿Ya? Acá también, por el caso, entran las empresas unipersonales, profesionales independientes, personas, empleados, ¿no? de empresas que tal vez alguna vez han hecho alguna transacción mayor a 50.000. Vamos a ir entrando a ese detalle más adelante. Es interesante esta materia, pero eh, eh, bueno, ya alcanza a básicamente todas las personas, ¿no? Que tengan que ver con temas de impuestos. Personas jurídicas, empresas, ONGs, etcétera, ¿no? Entidades e instituciones públicas, ministerios, organismos del Estado, en general todo aquel que haga transacciones mayores o iguales a 50.000, básicamente. Pero nos vamos a ir cerrando un poquito en el tema del NID, ¿no? Los que tengan que ver con obligaciones fiscales. ¿Por qué? Vamos a irnos más que todo al tema de la sanción, por así decirlo, ¿no? Una persona natural que no tenga NID ni nada y hago transacciones mayores de 50.000, ¿cuál va a ser mi efecto tributario si soy informal? No, no aporto nada. No me afecta en nada, tampoco estoy obligado. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada, porque yo no tengo ni crédito fiscal, no pago ni débito fiscal, no conozco ni el IWE, entonces, efectos no tiene. Obviamente, eh, si hubiera, digamos, un proceso judicial muy complicado y yo tenga que demostrar que he pagado algo mayor a 50.000, tal vez ahí sí me pueda llegar a afectar, digamos. Pero yo creo que es un caso extremo, que eh, se puede considerar, digamos, para un estudio de caso complejo, pero para la materia tributaria deberíamos concentrarnos justamente a los que tienen las obligaciones formales y están registrados formalmente también en el tema tributario, ¿no? Porque esto básicamente es una normativa tributaria, entonces afecta a los que tienen NIT, básicamente, los que tienen que compensarse el crédito fiscal, los que tienen que pagar el impuesto, los que tienen que deducirse los gastos, ¿no? Al resto no les va a afectar, obviamente. Definiciones. Bueno, vamos a tener acá otra definición de lo que es bancarización, ¿no? De lo que es transacción, básicamente, que es una transacción para el tema que nos atinge en este caso, de la bancarización. Hay que tomarle mucho énfasis a esto porque a partir de estas interpretaciones vamos a poder hacer y definir qué cosas se bancariza y qué cosas no. Entonces, transacción nos dice operación de compra o venta de bienes, ¿no? Bienes, muebles, inmuebles, no lo está separando, eso sería todo. Contratos de obra y o prestación de servicios que involucran la erogación de recursos monetarios. Pues aquí como que ya nos estamos eh, teniendo algunos conceptos muy importantes, ¿no? Que una transacción es de compra o venta y que tiene que involucrar necesariamente la erogación de recursos monetarios. Si no hay erogación de dinero, pues, no es una transacción. Para el caso de bancarización, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eh, Ahora, ¿dónde se aplica esta normativa? Dentro del territorio nacional. ¿Ya? Entonces, todo lo que está fuera del límite de nuestras fronteras, la normativa no aplica, ¿no? Y en general es así. Yo no puedo cobrarle un IVA, no puedo decirle a un cliente o a un proveedor que tengo de Paraguay que me mande la factura para yo poderme descargar aquí en Bolivia, digamos, ¿no? Como IVA, digamos, como crédito fiscal. En el caso del IVA es otro tratamiento, pero no hay ese, ese transgredir las fronteras, digamos, ¿no? La normativa tributaria es simplemente de Bolivia y solo llega hasta los límites de nuestras fronteras. No puede pasar a otros países. Entonces, en ese entendido, el tema de bancarización, todas las compras y ventas que se hayan realizado dentro de nuestro país. Ya como que nos vamos cesando un poquito, ¿no? Sí, aunque sí, bancarizamos también cuando es al exterior, ¿no? Porque cuando tienes que pagar a tu proveedor del exterior, lo pagas mediante el banco, una transferencia interbancaria, una transferencia internacional que hacemos, ¿no? Un SWIFT, etcétera. Entonces, le mandas Aunque ahora ya como no hay dólares, creo que ya la gente está yendo al Perú a hacer con sus dólares cargados.
Está complicada la vida, pero hay que darse modos, ¿no? Bueno, transacción obligada a respaldarse con documento de pago. Nuevamente repito, obligada quiere decir no que sí o sí lo tengas que hacer, ¿no? Si no lo haces, vas a tener tus efectos, digamos, ¿no? Pero para el tema impositivo, esto deberíamos tomar en cuenta si no queremos tener las sanciones que tiene esta normativa. Entonces, una transacción que está obligada a respaldarse con un documento de pago, ¿ya? Es una transacción cuyo monto primero sea mayor a 50.000, igual o mayor. Ya que ya, bueno, siempre, ¿no? Hay siempre gente que pregunta, pero ¿va a ser igual a 50.000 o más? Entonces, aquí ya, como que la normativa ya te lo deja bien clarito para que no haya dudas. Igual o mayor a 50.000. Si es 50.000, ya tienes que estar obligado sí o sí a utilizar la banca, ¿no? Realizada al contado o al crédito. Puede que tu transacción, puede estar comprando un vehículo, digamos, vehículo, cuesta más de 50.000, puede que lo haya comprado a crédito, ¿no? Tal vez he pagado un anticipo o una primera cuota inicial, el 20%, y el resto a crédito. Tal vez la cuota inicial no supera los 50.000. Entonces, pero la transacción en total, que por eso es que te hablo acá de esto, es de la compra del bien. El bien costó más de 50.000. Entonces, se tiene que respaldar con documento fehaciente de pago. Entonces, cuando tú le pagas a la concesionaria la reserva, digamos, 100 bolivianos, lo tienes que hacer mediante la banca, ¿no? O $100, a veces te piden. A veces yo creo que una vez fui a alguna feria y me gustó un vehículo, me dice, te lo vas a reservar si dejas $100, ¿no? O 100 bolivianos, no me acuerdo si era $100 o bolivianos. Entonces, como es una transacción más de 50.000 en el total de la transacción, entonces yo tendría que hacer por la banca, ¿no? Una transferencia, por QR tal vez, ¿no? Alguna cosa así. O después, posteriormente, que me lo devuelva a 100 y yo le pago el total del anticipo, ¿no? Algo así tengo que hacer, pero sí tiene que haber la documentación de respaldo. A través de un solo pago, acá, ¿no? A través de un solo pago o en pagos parciales, por montos inferiores, lo que hablábamos, ¿no? Que corresponden a una misma transacción, a una misma compra o venta de bienes o un contrato. Definición, documento de pago. ¿Qué es un documento de pago? Puede ser un documento físico, como un cheque, una carta de crédito, una carta de débito, o puede ser electrónico, ¿no? Que cumpla la condición de ser emitido por, ya sea, o reconocido por la ASFI o emitido por el BCB, por el Banco Central de Bolivia. Tales como cheques, transferencias de cualquier naturaleza, depósitos en cuenta, cartas de crédito, operaciones a través del SIGEP. Esta partecita creo que es nueva, ¿no? Operaciones a través del SIGEP. Servicios continuos. Este sí es un tema que nos va a causar mucho debate y creo que es importante que le tomemos atención ahora y cualquier duda también la pensemos para mañana, si tienen algunas dudas, cosas así, y lo podamos analizar juntos mañana, ¿no? Servicios continuos, ¿ya? Son prestación de servicios realizados de manera ininterrumpida, o sea, en impuestos siempre va a ser periodo fiscal. Interrumpida quiere decir que todos los meses, ¿no? Sujetos a un vencimiento mensual, ¿no? Para su pago, con precios preestablecidos, o sea, te establece ciertos requisitos. Uno, tiene que ser ininterrumpido, un vencimiento mensual, precios preestablecidos que antes de hacer el primer pago, antes de, cuando yo estoy transando el contrato, ya tiene que haber un precio, ¿no? O, acá te dice, o, sí, o pueden tener precios preestablecidos o sujetas a medición o liquidación para la determinación del importe a cobrar. Y acá entran, pues, como que, digamos, sujetos a medición, pues el servicio eléctrico, agua, ¿no? Tienes que ver el medidor para ver si cuánto consumiste, ¿no? Y si la factura supera 50.000, tenemos que bancarizar, ¿no? Sí, ahí vamos a ver, ¿no? Ahí como que van a ir surgiendo algunas dudas. Pero ¿por qué tal vez no? Porque dicen servicios continuos, ¿no? Y mañana vamos a ir viendo eso, porque esto sí se separa en dos conceptos. Uno es el tema de utilizar la banca
obviamente no voy a ir pues al banco con mis más de 50.000 bolivianos cargado para pagar la luz. Eh, Hay que actualizarse un poquito. Pero sí hay empresas, yo les cuento por experiencia propia, pero está hablando en el 2010, cuando era cajerito de un centro de cobranzas. Yo, itinerario boliviano, vino a pagar su factura de luz, era más de 120.000 bolivianos el consumo del servicio de luz, de energía eléctrica. Porque me imagino que ellos todavía operan, pero hacen mantenimiento, si no me equivoco. Entonces, obviamente debe consumir una fuerte cantidad de energía, ¿no? Y sí, de verdad, literal, trajeron efectivo, fajos de billetes así. Yo me asusté ese día. Pasa, ¿ya? Bueno, eso es básicamente, ¿no? Nos quedaremos con el concepto este de que tiene que ser ininterrumpido, un servicio continuo, que es todos los meses, tiene un vencimiento mensual, tiene un precio ya establecido o está sujeto a una medición o liquidación. Entonces, esos conceptos los tenemos que tener muy en cuenta para definir luego si se bancariza o no. Bueno, si no sé si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas nomás. A ver, también vamos a establecer algunos requisitos que tiene que tener sí o sí el documento de pago. Ya no es nomás cualquier transacción, a lo que parece, ¿no? Que debería ser, ¿no? Se supone que todas las entidades financieras están pues reguladas por la FINAVER y la boletita que te entreguen de la transferencia y la constancia debería cumplir también ciertos requisitos. Pero no está por demás y Impuesto Nacional le puso, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener este documento de pago? ¿Ya? Uno, debe tener la razón social de la entidad que emitió el documento de pago, ¿no? El cheque debería tener la razón social. Número de transacción o número de operación o número de documento. Tiene que tener este dato, ¿no? Porque lo vamos a también utilizar. Fecha de la transacción. ¿Qué fecha se hizo la transacción? Importe de la transacción. Entonces, son cuatro requisitos que de momento nos está estableciendo la normativa como que requisitos para que sean válidos los documentos que yo voy a utilizar para pagar o cobrar esas transacciones mayores a 50.000 o iguales a 50.000 bolivianos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá ahí tengo un ejemplo de un cheque. El uno dijimos que es la razón social. Por acá tenemos la razón social de la entidad que emitió el documento. Seguro social, dice, ¿no? Entonces, después nos dice que, dos, el número de transacción, operación o número de documento. Acá está. Este sería un documento, ¿no? Un cheque, documento. Entonces, el número de cheque está acá. Ese es el dato que voy a necesitar más adelante. Después me dice fecha de la transacción. Cuando yo emita el cheque, acá voy a tener la fecha. Esa es la fecha de la transacción. Por el caso de este documento, ¿no? Del cheque. Entonces, el importe. Y finalmente el importe. Acá está el importe de la transacción. Cuando yo llene mi cheque, voy a llenar todos estos datos y voy a tener justamente todos estos datos. Ahora, esto es en el caso de un cheque, ¿ya? Vamos a ver en el caso de una transferencia, un comprobante electrónico. Y acá tenemos un comprobante de transferencia a terceros simples, ¿no? Del BNB. Pues acá, por ejemplo, tenemos como que la entidad que emitió este documento, BNB, dice, ¿no? Pero no está como me lo pide impuestos, ¿no? Porque acá lo pone como que razón social, dice, ¿no? Entonces, su razón social no creo que sea solamente BNB, ¿no? Debe ser completo, Banco Nacional de Bolivia, S.A. Me acuerdo que desde la primera versión de bancarización siempre hemos tenido problemitas con este, que no le ponen el nombre completito, así como impuestos quisiera, ¿no? Pero entendemos que es el nombre. Dos, nos dice eh, el número de transacción, ¿no? Acá está el código, de hecho yo lo he puesto bancarización débito, bancarización abono. Es el mismo código, pero es el número que ellos utilizan para identificar esta transacción. Es el código. Entonces, esto es como si fuera el número de cheque y esa es la que yo voy a utilizar para reportar impuestos. Por otro lado, tengo la fecha, ¿no? El 3. Acá está la fecha de la transacción. Y finalmente, el monto de la transacción. Son los cuatro requisitos que debe cumplir mi comprobante de transferencia. Ahora, si yo voy a hacer una carta de débito, no solo es una carta, ¿no?
Tengo que poner un número, ¿no? Voy a tener que poner un número a la cartita, un código, ¿no? O tal vez el banco me dará un código, o sea, un código de la carta, ¿no? Porque eso sí es una carta formal, no es una carta de que la empresa emite, digamos, ¿no? Algunos bancos pero tienen ya sus formularios de cartas, entonces no creo que haya mucho problema con eso. Si tienen alguna duda en algún otro documento, tal vez podemos verlo, pero básicamente esos son 4 requisitos que son, creo que todos los comprobantes de transferencia los tienen, no creo que haya problema con eso. Algo muy importante es el tema de los depósitos, ¿no? Cuando alguien te deposita. Y esto generalmente se da cuando hay personas naturales de por medio, ¿no? O ventas que se hacen en efectivo, digamos, ¿no? O algo así. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo importante acá? ¿No? Y es lo que señalábamos a un principio en el decreto supremo, que las personas deben, hemos dicho, ¿no? Los sujetos de la transacción deben ser los que están registrados en el NIC, ¿no? Vamos a ver, los depósitos directos en efectivo, o sea, uno va al banco con su EPI de plata y lo deposita, ¿no? A una cuenta deberán ser realizados a nombre de los titulares del número de identificación tributaria, ¿no? O sea, que el que deposita debería ser la persona que está registrada en el NIC, ¿no? En este caso, el comprador que va a depositar la plata, va a ir a pagar la cuenta, debería ser el titular del NIC, ¿no? Y al que le va a depositar, tendría que ser la cuenta del que tiene NIC también, ¿no? O sea, si es una empresa, la cuenta de la empresa. Entonces, a nombre de los titulares del número de identificación tributaria NITES, cuidando que la documentación emitida refleje este aspecto, ¿no? Fíjate bien, pero le puse un ojito, fíjate bien que los datos que te estoy pidiendo tomen en cuenta esto, los titulares del NIT. A efectos de la presente resolución, la cuenta deberá corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del NIT que participan en una transacción, ¿no? Entonces, creo que está muy clarito, para mí al menos, ¿no? Pero si sucede, no sé si sucede en la realidad esto, porque, o si sucede debe ser muy, muy poco, ¿no? Porque no creo que mucha gente ande con más de 50.000 bolivianos para hacer este tipo de transacciones, ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a entrar un poquito a los efectos, ¿ya? Creo que no nos queda mucho, pero bueno, tal vez lo dejamos para mañana, pero para no dejarles mucho con dudas. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí, porque esta clase, la sesión que me han programado es solamente de 1 hora, entonces mañana, pasado mañana vamos a ir continuando con la otra hora y así sucesivamente. La idea es que en esta clase veamos un poquito la parte teórica, mañana también, ya para terminar, y después vamos a ver lo que es algunas dudas o consultas que tengan ya en específico, porque este tema de la bancaria como digo, no es de ahora, de antes. Conozco que hay dudas, casos especiales también, que quizás lo podamos analizar. Y el último día, pues vamos a tratar de ver cómo es que se hace el deporte a impuestos nacionales. Pero básicamente lo vamos a ver en captura, ¿no? No se puede ver, no está todavía en operación, digamos, el sistema. Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, mañana estaríamos continuando a partir de las sanciones, básicamente, que tienen el hecho de no cumplir con esta normativa, ¿ya? Las sanciones están en el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, donde básicamente, vamos a resumir, pierdes el crédito fiscal para el contador y el vendedor tendrá que pagar todo el IVA, ¿no? Sin compensar nada. En el caso del IUE, es el impuesto a las utilidades, el comprador no va a poderse beneficiar de esos gastos que haya realizado como deducibles, o sea, no le va a servir para nada. El vendedor, pues esos ingresos van a ser reconocidos como imponibles, o sea, es igual que en el IVA, ¿no? El IVA va a tener que pagar todo, lo propio en el IUE. Y para el caso del RCIVA, que acá están los dependientes, los trabajadores, que alguna vez tal vez han comprado un vehículo y ese crédito fiscal lo quieren utilizar en su formulario 110 y presentarlo a la empresa donde trabajan, ¿ya?
Entonces, sí o sí tienen que respaldar con un documento fehaciente de pago. Si no, pues tampoco les sirve. Las sanciones van en ese sentido, ¿no? Y ya lo decíamos al principio, eh, en la ley, en el decreto supremo, que la transacción es inexistente, ¿no? Entonces, con eso creo que habíamos terminado con la clase de hoy. Mañana continuamos iniciando ya de la parte de las sanciones y ya entrándonos un poco a la parte práctica de cómo se llenan los datos y viendo algunos casos tal vez especiales que tengamos. Eso sería todo y pues muchas gracias por lo de hoy y continuamos en la siguiente clase. Bueno, muchas gracias, querido docente, por esa explicación. La clase ha estado muy interesante. Espero que todos hayan disfrutado y pongan en práctica lo entendido. Les voy a enviar el link de la asistencia para que puedan completar y en un momento más vamos a hacer la captura de la clase. Les pido por favor a todos prender sus cámaras. Disculpa, ¿tengo que llenar yo también el formulario? Se ha enviado ya el formulario de asistencia. ¿Tengo que llenar yo también? A eso me voy. No, para los estudiantes, Ah, los participantes. Bueno, voy a sacar la captura a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya, pues muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias a nuestro querido docente y será hasta la siguiente clase. buenas noches.